Bienvenidos a este nuevo mini videíto. Yo soy Jersey Serrano y lo que vamos a hacer hoy es que vamos a aprender React. React es una librería, porque sí, es una librería, no es un framework, es librería de frontend. Y esta, como tal dice su nombre, solamente sirve para hacer frontend. ¿Okay? No van a poder hacer backend, no es la idea que hagan backend, nada de eso. Todo React funciona para frontend, nada más, o sea, para crear interfaces gráficas. Pueden utilizar esto no solamente para trabajar en torno a aplicaciones, ahora sí que web, principalmente sí, pero también pueden crear aplicaciones de escritorio con PWA, aplicaciones para móvil con PWA. Pueden crear aplicaciones de escritorio nativas con lo que es Electron. Pueden crear aplicaciones móviles con React Native o con Ionic o con NativeScript, que las tres opciones compilan hoy día a código nativo, 100% nativo de Android y iOS, ¿ok? Entonces, pues bueno, React es muy utilizado y este pequeño curso es fundamental simplemente para que entendamos cómo funciona React y cómo es que lo vamos a ir llevando al entorno real. Entonces, vamos a empezar y aquí para esto voy a crearme una nueva carpeta en el escritorio y vamos a ponerle React básico, ¿ok? Simplemente porque este curso se va a quedar básico. Tengo un curso muy avanzado en Udemy, pero pues bueno, vamos a estar utilizando aquí la última versión de React y los últimos estándares. Ahora, ya que tenemos esta carpetita, lo que voy a hacer es Windows más R para generar este pequeño modulito de aquí. Y aquí vamos a escribir, borren lo que haya y escriben cmd y aceptar. Con esto vamos a tener esta terminal. Y esta terminal, en el caso de Windows, es la que necesitamos. En el caso de Linux y Mac, basta con que ustedes busquen aquí terminal y listo. Con esto van a tener cada quien su propia consola, su propia terminal, línea de comandos, lo que sea. En este caso yo, por ejemplo, tengo aquí en Ubuntu, esto es WSL, o sea, Windows Subsystem for Linux, y esto tiene una ZSH, tiene un... Bueno, creo que tengo instalado ScreenFetch. En esto no. Bueno, el chiste es que este sistema es un Ubuntu y bueno, está montado sobre Windows, pero aquí vamos a usar Windows nativo, ¿ok? Y simplemente lo que voy a hacer es tomo esta carpeta, la arrastro aquí y para poder entrar, si yo doy Enter, esto me va a dar un error porque dice que esto no se reconoce. Para que no dé errores, simplemente cd, o sea, change directory, eso es lo que significa, cd, cambia de directorio, y tomamos, bueno, un espacio aquí y luego tomamos esta carpeta y la arrastramos, Enter. Y con esto nosotros ya tenemos esta parte. Ahora, editor de código, en este caso yo les recomiendo utilizar Visual Studio Code. ¿Ok? Simplemente venimos al navegador, Visual Studio Code. Y ojo, importante que sea Visual Studio Code, y que sea el del iconito azul. Si es el del iconito morado, no lo usen, porque pesa muchísimo más y es para desarrollar otro tipo de aplicaciones. ¿Ok? Visual Studio Code es un editor completamente gratuito de código abierto, construido además con Electron, con tecnologías web, y literalmente es, por así decirlo, un navegador corriendo como aplicación de escritorio. Ahora, aquí ya tenemos lo que es VS Code, simplemente le damos en Download, lo instalamos como cualquier programa y listo. Ahora, ¿qué más vamos a necesitar? Bueno, ya cerré el navegador y todo bien. Vamos a necesitar Node.js, ¿ok? Node.js no es más que esto que tenemos aquí. Node como tal es un runtime. ¿Qué es esto? Es un programa que nos permite ejecutar código de JavaScript fuera del navegador. Eso es exactamente lo que es Node y vamos a utilizar esta versión, ¿ok? La versión LTS. Aunque el número sea diferente, mientras diga aquí LTS vamos a utilizar esas versiones. ¿Por qué? Porque son las más recientes, pero al mismo tiempo las más estables, las que tienen soporte extendido. Y esta tenemos la versión actual, que generalmente siempre es muy superior,
y estas versiones traen las últimas características de Node, pero como no son estables, muchas tecnologías, por ejemplo, si aquí queda obsoleta una API que en las versiones LTS se utiliza, por ejemplo, para los compiladores como el de React, pues directamente no va a funcionar, va a marcar muchos errores y listo. Entonces necesitamos Node. En el caso de Linux necesitamos npm, ¿ok? Y en el caso de Windows también, pero les digo esto porque npm, si ustedes escriben npm-v, aquí en Windows en automático les da una versión. En Linux seguramente les va a decir que esto no existe, ¿ok? Entonces también tienen que instalar npm, a menos que utilicen nvm, que bueno, yo no voy a entrar en detalle sobre eso. Cada quien instala lo que quiere y listo, ¿ok? Ahora, vamos a limpiar esto y ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a hacer una instalación global. npm espacio install espacio -g de global espacio yarn. Yarn es un gestor de paquetes igual que npm, pero funciona de forma offline y tiene ciertas cositas que son un poco mejores que npm. ¿Ok? Entonces ustedes dan enter y esto ya instaló yarn en mi máquina. Ahora sí, ¿cómo creamos un proyecto de React? Bueno, vamos a escribir yarn create, o sea, con yarn vamos a ejecutar el comando create y vamos a ejecutar byte o bit, ¿ok? Ojo, este nombre de bit es, por así decirlo, es entre comillas un empaquetador que lo que nos va a permitir es desarrollar en React, crear un servidor de desarrollo en local, compilar el código y nos va a entregar un archivito, o bueno, varios archivitos, que son los que vamos a desplegar a internet. Entonces, con esto, simplemente den enter. Aquí les puede pedir una confirmación, le pican que sí, enter y listo, ¿ok? Y aquí me dice create byte, me pide un nombre del proyecto, entonces vamos a ponerle bases, enter. Y aquí me dice, selecciona el framework. Pueden instalar JavaScript, Vue, React, Preact, Lit, Svelte, bla, bla, bla. Vamos a seleccionar React, enter. Y aquí me pregunta, ¿JavaScript o TypeScript? JavaScript o TypeScript son los lenguajes con los que podemos desarrollar. Vamos a utilizar JavaScript, ¿ok? No me voy a meter en TypeScript aún. Ahora, aquí ya creo mi proyecto. Si yo abro aquí, ya tengo las bases, ¿ok? Bit es muy rápido además. Entonces cd bases para entrar y vamos a abrirlo con VS Code. Code espacio punto. Con esto yo ya tengo lo que es este editor de código. Aquí tenemos un proyecto básico de React, ¿ok? Entonces, como tal, aquí tenemos varias cositas. Tenemos una carpeta public, que es donde vamos a meter archivos estáticos, tal cual. Vamos a limpiar aquí y lo que voy a hacer es ejecutar el comando yarn install. Yarn install lo que me va a permitir a mí es descargar todos los módulos referentes a React. ¿De dónde los va a descargar? Bueno, como pueden ver tenemos un package JSON. Este archivo es una configuración y este archivo tiene los scripts que podemos ejecutar. Por ejemplo, dev nos da un entorno de desarrollo. Build compila lo que son nuestras aplicaciones. Preview nos deja ver los archivos compilados, cómo se van a ver en producción. Pero no van a recargarse. Tiene que estar compilado para poder lanzar el preview. Ahora, dependencias generales React y React DOM, ¿ok? Con las últimas versiones. Dependencias de desarrollo. Bueno, tenemos types React, types React DOM. Esto es para que Visual Studio Code entienda el IntelliSense mucho mejor. Y tenemos este que es Byte Plugin React, que esto es para que Byte entienda React, y Byte, que es el servidor, es lo que nos va a permitir a nosotros empaquetar y ejecutar, ¿ok? Ahora, si volvemos aquí van a ver que aquí hay muchos nombres, por ejemplo, hasFlag, por ahí había un colors no sé qué. Todos esos paquetes son paquetes que dependen o que se instalan por defecto. Por ejemplo, React tiene muchas dependencias internas para que React funcione.
Bit también tiene muchas dependencias internas para que este funcione. Lo que va a hacer ahí es que literalmente lo que está generando aquí es que está descargando todas esas dependencias y las está enlazando para que nuestro proyecto pueda funcionar. Ahora, como pueden ver, esto ya tardó, pero esto es mi conexión a internet, que a últimas fechas cada vez es más lenta, así que no me preocupa. Voy a esperar a que esto termine y a ver si no me marca un error. De hecho, aquí ya dice que mi conexión a internet falló y que iba a volver a intentarlo. Entonces, pues bueno, este es un error propio mío, no se preocupen por él. Lo que sí es que, pues bueno, esto ya para ustedes debió haber terminado. Y bien, ya terminó esto de Insta y ahora sí. ¿Qué es lo siguiente? Vamos a ejecutar yarn espacio dev. Con esto nosotros estamos levantando un servidor de desarrollo. Estos servidores de desarrollo son servidores que se refrescan de forma automática. Ahora, esto simplemente funciona a nivel local. Si yo tengo, por ejemplo, un dispositivo móvil y quiero conectarme a esta cosa, yo no puedo venir y simplemente hacer un ipconfig para ver cuál es la dirección IP de esta máquina. Y ojo, por ejemplo, Webpack por defecto te permite hacerlo. Si yo tomo esto aquí y veo cuál es la dirección IP de esta máquina, vamos a ver que la IP dentro de esta red es la 192.168.0.4. Si yo tomo el móvil y vengo y me trato de conectar a esta máquina directamente desde el teléfono y trato de conectarme por el mismo puerto que aquí me está diciendo a esta máquina, que es este puerto de aquí, literalmente lo que ustedes van a hacer es abran en su dispositivo, en su teléfono, lo que vendría siendo un navegador y aquí escriban 192.168 192.168, yo sé que no están viendo nada, .0 .4, 2 puntos, y van a escribir el puerto 5173, que es el puerto por el que está sirviendo esta aplicación tal cual aquí. ¿Cómo sé cuál es el puerto? Bueno, estos numeritos que están aquí es por los que se van a conectar. Si ustedes tratan de entrar desde el teléfono, no va a permitírselos. Eso es porque Bit lo que hace es que nos pide que utilicemos este flag, --host. Ahora, para que nosotros podamos hacer eso, podemos hacer yarn dev espacio --host, enter, y con esto ahora sí, ya tenemos la dirección local y la dirección en red. Por ejemplo, en red, en network, podemos utilizar esta dirección IP o podemos utilizar este de aquí, que es la local. Entonces, con esto nosotros ya podemos conectarnos desde otras máquinas hacia esta. Literalmente, pues pueden tener el teléfono móvil y estar desarrollando, porque en ambos casos va a verse reflejado el cambio, tanto en una como en la otra, ¿ok? En una máquina como en la otra. Ahora, vamos a quitar esto y simplemente yarn dev y vamos a cerrar esto. Ahora, ¿cómo es que yo me conecto? Bueno, pueden tomar esta dirección IP, vienen a un navegador y simplemente abren aquí. Y este es Bit, esto es React, esto es literalmente lo que nosotros vamos a estar editando. Ahora, yo sé que todo esto se ve bastante raro y dicen, ay, ¿qué tanto es esto? Bueno, vamos a empezar a editar. Como pueden ver, surge una carpeta nueva que son los Node Modules. Esto es lo que se construye gracias a Yarn. Ahora, tenemos varios archivos. Un git ignore, que esto es lo que no se sube a un repositorio en Git. Puede ser GitHub, GitLab, Bitbucket, entre muchas otras lugares donde podemos usar repositorios. Todo esto no le da seguimiento Git, ¿ok? Git es una herramienta de control de versiones. Ahora, tenemos el index.html, donde nosotros podemos venir y cambiar, por ejemplo, el lenguaje en español. Podemos agregarle, por ejemplo, el meta description y ponerle aquí mi primer aplicación de React. Y aquí simplemente vamos a ponerle un title, mi primer app en React. Aquí ustedes pueden venir, cambiar el favicon,
pueden venir y cambiar lo que ustedes quieran, pueden agregar meta tags y hacer un montón de cosas. Prácticamente aquí es donde se configura el SEO y demás. Ahora, como pueden ver, aquí no hay nada, simplemente tenemos un div con el ID root y un script de tipo módulo que, bueno, es el main JSX. ¿Qué es esto de JSX? Generalmente nosotros utilizamos estos archivos, que son los .js, y esto a la perfección lo entiende lo que es el navegador. En este caso, los JSX son archivos propios de Babel, ¿ok? De una librería llamada Babel, babel.js. Esta librería de aquí es la que nosotros, o la que nos permite utilizar JSX. Ahora, ¿qué es lo que hace Babel? Bueno, imaginemos que nosotros tenemos aquí un generador, o bueno, podemos meter aquí código de JavaScript, por ejemplo, const i igual a 0. Y esto es lo que Babel genera. Esto es compatible prácticamente con la gran mayoría de navegadores, ¿ok? Y podemos configurar para que el output sea todavía más viejito, más reciente, una versión de ECMAScript en específico, etc. Pero, por ejemplo, si yo hago un const i igual a 0 y aquí pongo const a igual a i interrogante y un par de strings, fíjense, aquí aparentemente sigue funcionando, ok. Hasta aquí todo esto funciona entre comillas bien. Ahora, aquí ya tenemos máxima compatibilidad con navegadores viejitos, que bueno, esta es una función que es el tryit, y yo aquí ya configuré algunos parámetros para que vean, tal cual, el mismo código, pero traducido con Babel a código o forzándolo a código compatible con todos los navegadores. Como pueden ver, simplemente este a igual a i, estos interrogantes y esto de aquí, el código que genera, como pueden ver, es muy diferente. Además, todos los const los convirtió en var y tenemos un useString, ¿ok? Como pueden ver, esto es código de Babel. Y lo que nos está permitiendo esto es que nosotros vamos a traducir nuestras páginas también a código un poco más compatible, ¿ok? Ahora, además de eso, también tenemos una extensión que son, si abrimos el src, son los archivos JSX, que son archivos con el icono de React y que nos permiten, es JavaScript tal cual, pero dentro de JavaScript podemos utilizar etiquetas HTML. Esto es lo interesante, porque como tal son etiquetas XML, por lo que podemos customizarlas como queramos, podemos crear nuestras propias etiquetas. ¿Tiene una lógica para hacerlo? Sí. Pero lo que quiero que vean es esto. Fíjense, aquí importamos un archivo index.css. Vamos a borrarlo. Grabo los cambios. Tenemos este app que no lo muevan y tenemos dos importaciones en el archivo main. React y React DOM. ¿Ok? Estas son las importantes. React para utilizar propiamente características propias de React, componentes propios de React, que son estos strict mode. Y React DOM lo que nos va a permitir es acceder al DOM tal cual. Es lo que va a permitirnos que, fíjense, create root y document get element by id root. Eso es lo único que tenemos aquí, ese dichoso root. De hecho, si nosotros vemos nuevamente el index, lo que hace es entrar aquí y montar toda la aplicación, todo lo que hay aquí, lo va a montar dentro de este ID. Es como si nosotros definimos aquí un H1, lo que va a hacer en tiempo de ejecución es que aquí va a colocar un H1. Pero tiene su desventaja. Esto no hace SEO de ninguna forma, ¿ok? Porque cuando la araña de Google entra a esto, va a renderizar la primera página. Pero este index no trae nada. No es hasta que se ejecuta JavaScript del lado del cliente que esto genera el código interno. Ahora, esto tiene ventajas y desventajas. Nuevamente, la desventaja principal es que, para empezar, en computadoras muy viejitas o muy poco potentes, las aplicaciones en React pueden tardar incluso en cargar muchísimo, pero eso es propio del cliente. En computadoras buenas va a ser muy rápido.
También, ¿qué otras ventajas, desventajas? Bueno, si el usuario tiene bloqueado la ejecución de scripts, la aplicación directamente no carga. Vamos a ver el tema de los permisos. Si yo abro aquí y le doy permisos del sitio, vamos a bloquear JavaScript. Le voy a decir bloquear, así. Vuelvo aquí y me dice que actualice. Actualizo y ¡pum! Ya no carga la aplicación, pero no carga porque está bloqueando los scripts. Como todo esto se genera gracias a JavaScript, no se carga nada. Entonces tengo que permitir forzosamente la ejecución de scripts para que esto funcione. Esta es otra de las desventajas. Una ventaja muy grande que tiene es su mantenibilidad, su escalamiento, porque es muy limpio. Sin embargo, también, ¿qué otra cosa tiene React? Bueno, una forma en la que podemos nosotros solventar estos fallos es con dos temas o con dos tecnologías, Next.js o Gatsby.js también. Next.js, que es esto de aquí, y Gatsby.js, que es esto de aquí, ¿ok? Son dos tecnologías muy buenas. Una se basa 100% en Static Site Generation, que es generación de sitios 100% estáticos, y Next, que nos permite utilizar varios tipos de renderizado. Estos son temas mucho más avanzados de React. Ahorita no me hagan mucho caso, pero bueno, existe eso y es para hacer SEO, ¿ok? Simplemente déjenlo así. Y además, pues bueno, es mucho más rápida la carga. Pero, nuevamente, cada tecnología tiene su chiste. Ahora, ¿qué otra cosa? Como pueden ver, tenemos archivos CSS. Los CSS aquí no se cargan como generalmente los cargaríamos. Tenemos este app.jsx que lo vamos a borrar completamente. Y tenemos esta carpeta assets. Aquí vamos a cargar también recursos en public, recursos públicos que vamos a jalar desde el index. Por ejemplo, librerías y cosas así. Que nosotros instalemos ya utilizando archivos. Y en la parte de los assets, pues también cosas que vayamos, también son archivos estáticos, pero estos los vamos a ir consumiendo desde React, ¿ok? ¿Qué otra cosa? Pues bueno, esta es la estructura básica. ¿Y cómo creo un componente dentro de React? Bueno, vamos a crear una constante. Vamos a ponerle el nombre del archivo, que como pueden ver todos los archivos de componentes se crean utilizando esta sintaxis, que es la primera letra en mayúscula, .jsx, y con esto simplemente vamos a crear una función de flecha, ¿ok? Ahora, una vez que creamos esta función de flecha, hay que retornar siempre algo. Y podemos aquí retornar un texto, como por ejemplo, hola. Si yo grabo los cambios y vuelvo aquí, va a fallar, ¿ok? Tendría que fallar. De hecho, si yo recargo, van a ver que aquí ya no renderiza nada. Pero eso es porque no tengo una exportación por defecto. Para hacer eso, tengo que escribir export default app. Grabo los cambios, vuelvo aquí y ahora sí, como ya es la exportación por defecto, aquí aparece mi string hola. Ahora, generalmente nosotros no vamos a renderizar esto, vamos a renderizar lo que son etiquetas HTML. Por ejemplo, h1, hola mundo desde React. Grabo los cambios, vuelvo aquí, recargo y ahí está. Hola mundo desde React. Ahora van a notar que algo, bueno, yo ya estoy muy acostumbrado a recargar, pero si ustedes guardan aquí, se reflejan los cambios en automático, ¿ok? No hay que estar refrescando cambios. Ahora, ¿cómo instalo yo, por ejemplo, o cómo creo hojas de estilo aquí? Bueno, primero, a nivel de la carpeta o al mismo nivel, vamos a crear un archivo que se llama igual, app.css. Hay formas, hay estructuras de carpetas de las que voy a hablar más adelante en otros videos, pero hay estructuras de carpetas que nos dan, por ejemplo, estructuras clean, que nos permite seccionar más fácil lo que vamos haciendo en React. Pero de momento vamos a dejarlo así. Si yo coloco H1, abro y cierro llaves y le digo que el color, va a ser red, grabo, vuelvo hacia acá y vengo, van a ver que ese color no se aplica. Pero no se aplica porque yo no le he dicho que cargue eso. Ahora, ¿cómo puedo decirle que lo cargue? Bueno, simplemente import y vamos a decirle /app.css, que es el nombre del archivo CSS.
Y con esto ya estamos cargando la hoja de estilos de forma interna en el componente. Con esto ya somos capaces de utilizar estas hojas de estilo y podemos asignar hojas de estilo especialmente para ciertos elementos. Ahora, van a notar que hay algo muy interesante en esto, y es que solo podemos retornar un elemento HTML. En este caso, imaginemos que queremos crear la siguiente estructura en HTML. Vamos aquí al index y vamos a tratar de recrear esto. Un H1 que diga hola mundo, un HR, y debajo de este HR vamos a colocar un párrafo que diga un lorem de 30 caracteres, por ejemplo. Esto es lo que queremos recrear. Si yo grabo y vuelvo, por ser HTML se va a ver así, pero lo que yo quiero es renderizar eso desde React. Entonces, ¿qué pasa si yo vengo aquí? Bueno, vamos a cerrar el CSS y aquí simplemente pego ese código. Para empezar, aquí me marca un error. ¿Por qué? Porque estoy usando varias líneas. Ahora, puedo tratar de solventar ese error utilizando un par de paréntesis, y esto engloba todo. El problema es que nuevamente les digo, esto solo puede retornar un solo elemento. ¿Cómo hago que retorne un solo elemento? Bueno, puedo retornar un div y ese div va a tener dentro varios elementos, pero al final solo estoy retornando un div. Si yo hago chiquito esto, solo tengo un div. Y esto es un solo elemento de retorno. Si yo vengo, van a ver que se renderiza. ¿Cuál es el problema? Que si nosotros vamos por ahí colocando divs para todo, a nivel de DOM, esto genera todos esos divs. De hecho, si lo vemos aquí, elementos, y aquí tenemos div. Y estos divs al final van creando un árbol de divs bastante grande. ¿Cómo evito yo utilizar esto pero retornar un solo elemento? Si mandamos así una etiqueta de apertura y una de cierre sin nombre, a esto se le conoce como fragments, ¿ok? Estos son fragments. De hecho, vamos a utilizar esta sintaxis y vamos a decir que estos son fragments, ¿ok? Estos son fragmentos. Estos fragmentos literalmente lo que se traducen es a nada. Es como si no existieran, pero internamente dentro de React, lo que hacen es envolver componentes. Esto es útil cuando queremos retornar algo, pero no le vamos a pasar clases ni nada. Si le vamos a pasar, por ejemplo, de Bootstrap un contenedor, pues aquí sí tiene sentido que esto sea un div. Pero si no, simplemente lo mandamos así y ya. Porque no necesitamos un div, no generamos código que no se necesita. Ahora, ¿qué otra cosa podemos hacer dentro de React? Bueno, algo muy útil dentro de React son los componentes. ¿Qué es un componente? Imaginemos que yo tengo mi sitio web, ¿ok? Este sitio web, para empezar, vamos a abrir lo que llevo de mi nuevo sitio web para darles un pequeño vistazo. Esto es lo que llevo de mi nuevo sitio web. Imaginemos que nosotros tenemos una estructura. Cuando ustedes crean en HTML nativo, lo que es estos elementos es bastante complicado, porque tienen que definir una tarjetita y ir dando uno por uno cada uno de los textos. Por ejemplo, el texto, la imagen, la tecnología, los precios, todas las clases, que eso es lo más complicado. Cuando fue publicado, etc. Ahora, cada uno de los elementos de aquí arriba también tendríamos que irlos definiendo, pero al final la estructura es la misma, lo único que cambia es el contenido. Para esto se crea un componente general que es toda la cart y solamente se le van pasando los contenidos dinámicos. Por ejemplo, esto que es lo que cambia, que es el título, los precios, la fecha de publicación, las imágenes, pero el contenedor es el mismo, es tal cual el mismo. Esto lo que nos va a permitir a nosotros es generar justamente esta partecita. Los precios van cambiando, pero las imágenes también, pero el resto se queda exactamente igual, porque es una misma estructura. Igual aquí arriba, el texto y el icono cambian, pero el resto no.
esto es un elemento de una lista, tiene clases, es un enlace, me redirige a algún lugar, pero prácticamente todo esto es lo mismo, lo único que cambian es el texto, el icono y bueno, en este caso la ruta hacia dónde va. Como pueden ver, eso es un componente, ir seccionando, dividiendo pedazos de código de forma reutilizable. Ahora, ¿cómo creamos un componente? Bueno, simplemente vamos a crear una carpeta components, que esto no es necesario, pero es recomendable para no empezar a hacer cosas muy grandes. Y aquí vamos a generar un componente, por ejemplo, counter.jsx, enter, y lo más recomendable es que el nombre del componente sea exactamente lo que hace. Ahora, aquí simplemente vamos a crearnos una constante que sea counter igual a una función de flecha y vamos a exportar esto, export default counter, ahí está. Grabo los cambios y ahora lo único que voy a hacer es retornar en esta parte un h1 que diga counter work. Grabo los cambios, vuelvo aquí a la app y en lugar de poner este párrafo, imaginemos que nosotros colocamos eso. Ahora, ¿cómo jalo este counter? Bueno, abro mi etiqueta y escribo counter y fíjense, Visual Studio Code en automático sabe de dónde lo puede importar. Ahora, en caso de que Visual Studio Code no les diga, bueno, esto se tiene que autocerrar, sí o sí. Y en caso de que Visual Studio no les diga hacia dónde va, simplemente import el nombre del componente, que es counter, from, y vamos a decirle entre paréntesis, punto pleca, components, pleca, counter. Grabo los cambios. Ahí está. Y con esto, si yo vuelvo a mi aplicación, dice counter work. Ahora, lo que yo quiero hacer es un pequeño contador. ¿Cómo creo un contador? Bueno, primero, abro un fragment para retornar algo. Y aquí voy a crearme un h3 y vamos a ponerle counter 2.0. Vamos a generar aquí luego dos botones, que es button, y aquí le vamos a poner +1 y -1. Guardo, vuelvo aquí y fíjense, aquí tenemos counter 0, +1 y -1. Vamos a hacerle zoom para poderlo ver mejor y esto ya lo puedo cerrar. Ahora, ya que tengo estos botoncitos de aquí, lo que necesito es agregarle aquí lógica. Ahora, ¿qué es lo que generalmente haríamos en JavaScript? Bueno, podríamos nosotros en JavaScript, como este archivo es JSX, podríamos hacer lo siguiente, document.querySelector y aquí vamos a buscar el button, ¿ok? El primer button, pero como es el primero, yo necesitaría identificarlo de alguna forma, entonces tendría que agregar aquí un ID que sea add, por ejemplo, y en lugar del button pido aquí el add y luego aquí punto add event listener y aquí le pongo click, por ejemplo, y cuando yo le dé click aquí simplemente ejecuto algo. ¿Qué es lo que voy a ejecutar? Bueno, necesito ahora una variable que sea igual a este 0, pero además necesito meterla aquí y además necesito capturar y cambiar ese valor y bueno, como pueden ver, simplemente de capturar esto y hacer clic ya es mucho código y esto no es algo recomendable dentro de React. De hecho, son cosas tan generales que React existe para evitar que hagamos esto. ¿Cómo lo ejecutamos entonces? Bueno, vamos a crearnos aquí una constante, pero ojo, esto va a ser dentro del componente y aquí le vamos a hacer handle click, ¿ok? ¿Qué es esto de handle click? Handle click, bueno, se le conoce como handlers a estos eventos y son literalmente funciones que se ejecutan según un evento en específico. Ahora, este handle click va a ser una función tal cual y esta función lo que va a hacer es aumentar algo. Ahora, voy a eliminar este ID, ¿ok?
Este handle click debe ejecutarse cuando yo haga clic. Entonces, dentro del botón donde quiero capturar, vamos a escribir on. Y fíjense, en automático aquí tenemos un montón de eventos. Todos los que existen en JavaScript, aquí los podemos setear, ¿ok? Entonces, aquí yo puedo poner on click igual, y fíjense, aquí me pide llaves. Estas llaves lo que me van a permitir ejecutar es código de JavaScript dentro del JSX, dentro de este XML. Para mandar cosas de JavaScript, las puedo mandar aquí directamente, entre llaves, ¿ok? Y aquí simplemente le paso el nombre de la función, handle click. Con esto yo puedo disparar aquí un alert 1, 2, 3. Grabo los cambios, vuelvo aquí. Y si yo doy clic en +1, fíjense, se dispara este alert. Le doy clic en aceptar y bueno, yo ya acabo de decirle que al hacer clic ejecuta esta función. ¿Qué es lo siguiente? Que yo ahora necesito un contador aquí. Yo puedo venir y hacer lo siguiente. Let counter igual a 0 o igual a 10, por ejemplo. Y en teoría, si yo vengo aquí al counter y le digo abro y cierro llaves en lugar de ese 0, le paso el let counter, vuelvo, recargo, aquí está este 10 y aparentemente funciona. ¿Cuál es el problema? Que si yo ahora vengo y le digo counter más, grabo, vuelvo aquí y le doy clic en más, no ocurre nada. Y de hecho, si ven la consola, debe marcar errores, ¿ok? Puede que esto no esté marcando nada, pero bueno. En un principio no es que esta variable no se esté aumentando. De hecho, si nosotros escribimos console log del counter, grabo, fíjense, +1, efectivamente la variable, como es un let, se está cambiando, se está modificando. ¿Qué es lo que ocurre? Que yo no le estoy diciendo a este componente en ningún momento que se redibuje a sí mismo. No le estoy diciendo que cuando haga clic actualice este valor y vuelva a dibujar el nuevo contador. Esto React lo hace a propósito. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver un tema que son los hooks. Los hooks de React son pequeñas cosas que tiene internamente React. De hecho, vamos a importar así, import, abro y cierro llaves from React. ¿Y qué es lo que vamos a importar de React? Bueno, vamos a importar un hook, una función que es useState. Estos hooks lo que hacen es que internamente traen varias lógica. Esa lógica es, nos van a exponer a nosotros una variable, pero además nos van a exponer una función para cambiar esa variable, pero además nos van a exponer, o bueno, más bien lo que va a pasar es que cuando cambie la variable, se va a redibujar este componente y etcétera. Todo esto es capaz de hacerlo React. Entonces, en lugar de crear este let, vamos a crear una constante, un arreglo que voy a desestructurar igual a useState y abro y cierro paréntesis. Ahora, ¿qué hace este useState? Bueno, este useState necesita como parámetro que le mandemos lo que es un valor inicial. Por ejemplo, 50. Grabo los cambios. Ahora, como pueden ver, este useState nos va a retornar un arreglo de dos elementos. Un número, que es, en este caso, puede ser un string, puede ser un número, puede ser lo que sea. En este caso nos va a retornar primero el estado, que es por ejemplo, el counter. Pueden nombrarlo como sea, coma, y una función llamada set, y vamos a ponerle el nombre de nuestro estado. En este caso, counter y setCounter. ¿Ok? Con estas dos variables, yo soy capaz ya de tener tanto el valor del contador, que es este, y una función que me permita mutar este contador. Si yo grabo los cambios y vuelvo aquí, van a ver que aquí me marca errores. Eso está bien. Me marca errores y me tiene que marcar errores porque si yo hago más, fíjense, eso me está diciendo que estoy tratando de asignar a una constante, porque esto es una constante. Pero lo que yo estoy haciendo es que no voy a modificar directamente el valor.
sino que lo que voy a hacer es utilizar el setCounter, y este setCounter yo le puedo pasar cualquier valor. Si yo digo que ahora setCounter vale 1000, grabo los cambios, recargo y le doy más, este valor vale 1000, así, tal cual, no hay más. Ahora, ¿qué ocurre? Que yo aquí puedo venir y darle un nuevo estado, pero nunca voy a mutar directamente el estado, porque esto es una constante. Entonces, si yo hago counter más, trato de tomar este contador y asignarle a sí mismo una unidad más. Si yo hago counter más 1, lo que esto va a hacer es que va a tomar el valor del contador, le va a sumar 1 y ese nuevo valor que obtenga de esta operación se la va a setear al contador. No va a tratar de caerle encima al valor actual del contador y metérselo a sí mismo, ¿ok? Ahora, si yo recargo y le doy más 1, fíjense, ya está funcionando el tema del contador. Y con esto ya tenemos una primera parte de cómo funcionan los hooks. Ahora, imaginemos que nosotros ya tenemos esta lógica. ¿Cómo nosotros mandamos ahora parámetros? Porque claro, yo aquí estoy obteniendo un valor, pero directamente este valor, ¿cómo lo puedo cambiar yo? Bueno, muy fácil. Imaginemos, tengo una función que es handleClick, es genérica, ¿ok? Esta función debería funcionar también para el -1. Sin embargo, esto de aquí solamente está aumentando en 1. ¿Qué pasa si yo aquí le pongo un value y le digo que en lugar de aumentar esto, sume el value? Bueno, si yo voy a una calculadora, de hecho vamos a abrir una calculadora aquí en el sistema y aquí está. Imaginemos que nosotros tenemos, por ejemplo, 5. Le sumo el valor de 1, pero en negativo, ¿ok? Esto lo que va a hacer es que, en lugar de sumarlo, lo va a restar. ¿Por qué? Porque la suma de un número negativo es una resta. Estamos de acuerdo. Pero, computacionalmente estoy sumando. Si yo ahora este value le digo aquí que el onClick va a ser un handleClick, pero va a ser de -1 el valor, grabo los cambios, esto en un principio debería funcionar, pero revienta todo. Cuando nosotros mandamos esto, así tal cual, el onClick, lo que va a pasar es que nosotros por defecto le estamos mandando aquí un parámetro, y este parámetro es el evento propiamente. Este evento, como tal, es el que nosotros por defecto estamos enviando, y es el propio clic del mouse. Cuando nosotros hacemos clic, se manda en automático. Si yo quiero mandarle un parámetro custom, lo que tengo que hacer es mandar aquí una función de flecha, una función anónima, y aquí, ahora sí, como esto es una función que solo recibe mi argumento, yo aquí puedo decirle 1 y en lugar de esto, puedo decirle -1, ¿ok? Pero como una función de flecha. Si yo recargo para que desaparezcan los errores y le doy +1, aumenta. Y si yo le empiezo a dar -1, disminuye. Esto está bastante bien. ¿Qué ocurre cuando yo quiero tomar un valor por defecto en caso de que yo no mande nada? O sea, quiero mandar el handleClick así y solamente si le voy a cambiar el valor, pues quiero mandarlo así. Evidentemente se puede hacer. Si yo empiezo a poner +1, fíjense, esto empieza a imprimir un object. Este object es propiamente el evento. Si yo quiero colocar aquí un valor por defecto, basta con que en el argumento le diga value igual y el valor por defecto. Grabo, vuelvo y en caso de que yo no le mande parámetros, ese valor va a valer 1, tal cual. Ahora, ¿qué ocurre? Que esto sigue mandándomelo como si fuera un objeto, porque esto entiende que efectivamente le estoy mandando un evento. Entonces, para cambiar eso, vamos a mandarlo así, como una arrow function, y esta arrow function simplemente la invoco, pero ya no le mando ningún valor aquí. Recargo y +1, -1.
Como pueden ver, esto es muy simple. Ahora, ¿qué ocurre cuando yo empiezo a generar varios estados? Porque hay muchos componentes que tienen varios estados. Volvamos a mi sitio web, a mi propio sitio web. Como pueden ver, yo aquí en un principio tendría que tener el estado de la imagen, el estado del nombre, del título, el estado de la tecnología, el precio y por lo menos la fecha. Imaginemos, esto es 1, 2, 3, 4, 5 estados. 5 estados que son gestionados prácticamente así. Esto ya se empieza a ver complicado de manejar, ¿no es así? Bueno, la realidad es que sí empieza a ser complicado de manejar de esta forma. Para nosotros evitar lo que es esto, que se ve así, utilizamos un concepto llamado custom hook. ¿Qué es un custom hook? Bueno, un custom hook son hooks personalizados de estas funcioncitas de useState, pero que utilizan cosas internas de React. Por eso son custom hooks. Entonces, vamos a generar una carpeta llamada hooks y aquí vamos a escribir useCounter, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es lo que nos devuelve este hook. .js, no JSX, JS. Es una simple función de JavaScript. Lo que vamos a hacer es que vamos a escribir export const useCounter. Ahora, este useCounter va a ser una función y esta función tal cual lo que va a recibir es esto. Internamente va a tener estas dos cositas. Ahora, internamente va a utilizar este estado, este useState. Pero también este handle click no es como que lo vaya a utilizar, más bien lo tiene que exponer, pero el setCounter no. ¿Por qué? Porque este setCounter lo utiliza internamente, pero aquí afuera no lo va a usar. ¿Estamos de acuerdo? Ahora necesito la importación del useState aquí, porque aquí es donde lo estoy usando. Entonces lo movemos y ahora tenemos que retornar lo que aquí me falta, que es el handle click y el counter. El setCounter no, porque ese lo vamos a usar aquí adentro, pero fuera no lo necesitamos. Y no debemos exponerle a nuestros usuarios una posibilidad de alterar esto de formas que nosotros no estemos controlando. Entonces, podemos retornar dos cosas. Podemos retornar un arreglo, que puede ser el counter y el handle click, que son estas dos funciones, o podemos retornar algo que a mí me gusta más cuando hago custom hooks, que es exponer objetos. Simplemente hacemos lo mismo, abro y cierro llaves y mando el counter y el handle click. Eso a mí me gusta más hacerlo así, porque literalmente puedo venir y hacer const, abro y cierro llaves, igual a useCounter. Ahora, van a notar que a diferencia de las exportaciones normales, esta función se exporta entre llaves, o bueno, se importa entre llaves. Esto es normal, ¿por qué? Porque es una exportación general. Cuando es la exportación por defecto, podemos no colocarle llaves y llamarla de la forma que queramos. Pero, cuando estamos exportando tal cual un archivito así, tenemos forzosamente que exportarlo, o bueno, que importarlo entre llaves y con el nombre exacto de nuestra función. Lo interesante es que Visual Studio Code es que mientras empezamos a escribir, reconoce cuáles son las funciones exportadas, por lo que permite importarlas fácilmente. Ahora, yo puedo grabar esto, vengo, recargo y funciona exactamente igual. Lo interesante es que, como pueden ver, tenemos el useState al que le mandamos un estado inicial. También podemos hacerlo con nuestros custom hooks. Imaginemos que yo le mando aquí un initial value y este initial value yo se lo puedo pedir aquí o se lo puedo mandar aquí. Esto es un argumento obligatorio. ¿Por qué? Porque pues no le estoy dando un valor por defecto. Pero yo quiero que si no se lo mandan, el initial value sea de 0. Si yo vuelvo y recargo, van a ver que mi initial value es 0 y si yo empiezo a modificarlo, parte de ahí. Pero ahora
yo puedo venir y decirle useCounter empieza en 100, grabo, vuelvo, recargo y ahí está, empieza en 100, más, menos y funciona perfecto. Ahora, reducimos varias líneas de código a un solo archivo, a un custom hook y solo lo llamamos con una línea. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, si nosotros, además de esto, queremos decirle que el handle click va a aumentar, por ejemplo, de 10 en 10. Yo no tengo que recibir aquí el valor de incremento, porque yo al llamar el handle click puedo venir y decirle que aumente en 10, por ejemplo. Vuelvo, recargo, si le doy más, aumenta de 10 en 10. Yo no necesito mandar esos argumentos, porque como estoy exponiendo esta función, tengo acceso a la misma, ¿ok? Tal cual, a su definición. Entonces, de esta forma podemos ir jugando y ir creando esos valores. Ahora, ¿qué ocurre cuando nosotros queremos utilizar una API REST? Por ejemplo, vamos a poner aquí que vamos a utilizar, por ejemplo, la API de Pokémon API, ¿ok? Simplemente voy a poner un pequeño Pokémon. Tenemos la pokeapi.co, que es una pokeapi, y aquí tenemos una URL y un Pokémon, aquí. Si yo le doy submit, esto me retorna por vía HTTP de API REST lo que es esta información, y es información de un Pokémon. Esta información yo quiero consultarla desde mi aplicación, y esto es muy común. No solamente para consultar este tipo de información, también para modificar información, para hacer autenticaciones seguras, porque de esta forma ya no estamos conectándonos en una sola aplicación al servidor, por lo que eso nos da como 20 capas de seguridad por defecto y en automático. ¿Cómo hackeo una base de datos si no estoy conectado a la base de datos? Estoy conectado por una URL, algo que modifica de forma estricta la base de datos. Bueno, puedo empezar a juguetear con eso, pero es más difícil hackear una API REST que hackear directamente una aplicación, por ejemplo, de PHP, donde tenemos el código del backend, el código del frontend, funcionando en un mismo lugar, ¿ok? Por eso es que estas estructuras, estas arquitecturas son más seguras y más utilizadas. Ahora, simplemente podemos copiar esto y si yo vengo aquí y pego, tengo tal cual esta información. Ahora, para que se vea así, yo tengo una extensión que es JSON Viewer, que es esta de aquí, ¿ok? Esta extensión de aquí. Yo lo que voy a hacer es copio este URL y lo que voy a necesitar hacer es obtener ese Pokémon. ¿Cómo lo vamos a obtener? Bueno, counter cierro, use counter cierro. Y abajo de este counter vamos a crear un HR y le vamos a poner un H2 que sea Pokémon. Y aquí vamos a generar un nuevo componente. Clic derecho, nuevo archivo, Pokémon.jsx, ¿ok? Y vamos a importarlo. Entonces, Pokémon, abro y cierro. Y fíjense, aquí no me aparece autocompletado para importarlo. Eso es porque yo no tengo definido nada aquí. Ahora, hay una extensión en Visual Studio Code que es la de ES7, React y no sé qué tanto más. Es esta. ECMAScript 7, React Redux, React Native Snippets. ¿Ok? Estos snippets literalmente me van a permitir a mí generar código en automático. Ahora, si yo escribo RAF-CE, esto significa React Arrow Function Component Export, ¿ok? La E es de export. Y es una vez que yo ejecuto eso, lo que me genera es todo el código por defecto y la exportación por defecto. Si yo grabo los cambios aquí y vengo y pongo Pokémon, ahora sí, ya puedo importarlo en automático. Grabo los cambios, vuelvo aquí y aquí ya tengo el código del Pokémon. Ahora, yo puedo venir aquí y ponerme a editar este código. ¿Cómo voy a obtener yo? Bueno, vamos a dejar ese código aquí. Ahí. Vamos a ponerle PokeAPI, grabo,
¿cómo es que yo puedo hacer peticiones HTTP? Bueno, para eso vamos a utilizar un nuevo hook. Este hook, nuevamente, de React, bueno, esto nos genera una importación de React. Puedo abrir llaves y vamos a escribir aquí use effect. ¿Qué son los efectos? Los efectos son funciones que se disparan en automático cuando un componente se genera y podemos hacer que vuelva a lanzarse en caso de que algo cambie en específico. Si no, solo se lanza una vez y ya. Estos efectos son muy complicados y son muy avanzados porque se pueden hacer muchas cosas, pero vamos a usarlo de forma fácil y efectiva. Use effect, y este efecto me pide una función. Esta función, además, como segundo argumento me pide unas dependencias, que es un arreglo. Estas dependencias, por ejemplo, si yo vengo aquí y quiero que este efecto, por ejemplo, haga una petición HTTP, si yo cambio de página, si yo le doy al +1, puedo decirle, puedo pasarle, por ejemplo, si aquí yo tuviera un counter, puedo decirle counter, y este efecto se va a refrescar o se va a recargar, se va a volver a lanzar, pero únicamente cuando el counter cambie. Esto, por ejemplo, para formularios y cosas así es muy útil. Ya le pueden ir encontrando funciones haciendo proyectitos, pero bueno. Ahora, estos efectos nunca pueden ser asíncronos. Nunca, nunca, nunca. Lo que sí podemos es llamar funciones asíncronas dentro de este efecto. Por ejemplo, podemos crear aquí una constante que sea fetch Pokémon. Abro y cierro llaves y este fetch Pokémon literalmente va a tener esa función. Vamos aquí a decirle que esto es async porque es programación asíncrona, y lo que vamos a hacer es constante resultado o response de la función fetch. Bueno, vamos a hacer una wait porque esto tiene que esperar a que mi petición HTTP se cumpla. Entonces, await de fetch y paso el URL de mi Pokémon. ¿Ok? Entonces, una vez que esto termine, vamos a hacer lo siguiente. Const data igual a await de la conversión de esta respuesta a JSON. ¿Ok? Una vez que ya tenemos la respuesta, hay que transformar esa información en un formato JSON. ¿Para qué? Para tener esto de aquí. Esto se hace porque pueden existir varios formatos, por ejemplo, el XML y demás. Yo aquí puedo ponerle JSON, text, puedo sacar el status, puedo clonarlo, puedo pedir el OK, puedo hacer una redirección, puedo pedir la URL, puedo pedir varias cosas. Entonces, los headers que me responde, entonces, para esto voy a sacar nada más el JSON. Y una vez que yo haga eso, voy a retornar dicha data. Si yo grabo los cambios, puedo venir aquí a mi efecto y puedo decirle que fetch Pokémon. Y este fetch Pokémon tiene que retornarme algo. Entonces, volvemos a lo mismo. Esto es una promesa. Y estas promesas tienen que resolverse. Puedo poner .den, aquí puedo poner la data, una arrow function, y imprimir en consola dicha data. Grabo los cambios y con esto, como esto ya no es async ni await, simplemente estoy llamando una función asíncrona, y cuando se resuelva, pues vamos a imprimir en consola esa data. Vuelvo aquí y aquí está esta data. Lo lógico aquí es que yo ya tengo esta información, entonces yo necesito almacenarla en un lugar para no hacer esto, porque pierde el motivo hacer esto de trabajar con promesas si nosotros lo que queremos es trabajar directamente con estados. Entonces, puedo hacer lo siguiente. Sé que este fetch PokéData me retorna un objeto, un objeto de muchas posibilidades. Entonces, puedo generar aquí const, y fíjense, si yo en lugar de poner eso pongo useState,
nuestra extensión de snippets me da este, useStateSnippet. Si yo doy enter, aquí en automático me da, y le puedo poner constante Pokémon, set Pokémon, y el useState va a ser una pequeña, pues sí, digamos que este useState directamente va a ser un objeto vacío de la información que sea. Entonces, en lugar de decir constante data, que haga esto, puedo hacer lo siguiente. Puedo, en lugar de retornar, set Pokémon y setear dicha data, ¿ok? Ahora, vamos a imprimir aquí directamente en consola la data para poder verla desde mi aplicación de React, y si yo recargo, aquí me empieza a marcar errores porque dice que useState no está definido. Esto genera el snippet, pero me hace falta importarlo, así que asegúrense de importarlo aquí arriba, grabo, vuelvo y ahí está. Yo ya tengo mis snippets. Bueno, aquí tengo ya la respuesta de mi JSON, ¿ok? Hasta aquí todo bien. Ahora, ¿qué pasa si yo mando aquí un Pokémon que no existe? Por ejemplo, Ditto con doble O. Vuelvo, recargo. Esto me marca un error. Estos errores yo puedo controlarlos de la siguiente forma. Por ejemplo, vamos a hacerlo de forma muy visual. Vamos a importar o vamos a instalar una librería que es SweetAlert. SweetAlert no es más que una pequeña librería que nos da este tipo de mensajitos. Ahora, para instalar esto, la librería se llama SweetAlert 2. Entonces, yo aquí puedo abrir una terminal y puedo venir y decirle yarn espacio add para instalar una dependencia, para agregar una dependencia, y decirle que trabaja con SweetAlert 2. Enter. Ahí está alerta. Podemos limpiar esto, puedo cerrar directamente aquí. Y puedo meter esta petición en un try catch. Imaginemos, try catch. Este catch recibe un error. Entonces, pues bueno, dentro de este try voy a meter esto. Lo que significa esto es intenta obtener esta información, y en el caso de que lance una excepción en algún momento, va a caer en este error. ¿Y este error qué va a hacer? Bueno, aquí vamos a ver cómo se importa. Para utilizar esto podemos utilizar esta parte de aquí y directamente vamos a pegarlo en este catch, ¿ok? Ahora, como pueden ver, esta función se llama Squall. Squall, para poderlo utilizar hay que importarlo, y nuevamente import Squall from SweetAlert 2. Con esto nosotros ya podemos utilizar la librería, y aquí simplemente llamo Squall, que es el objeto como tal, .fire, que es la función, y con esto yo ya puedo hacer uso tal cual de esta información. Ahora, aquí yo tendría que decirle que hay un error. Entonces, error, aquí me pide el mensaje, que en este caso podemos pasarle el ERR, que es el error que yo traigo aquí en el catch, y en lugar de success vamos a poner error. Si yo vuelvo y recargo aquí, fíjense, aquí me dice error, y directamente si yo recargo, solo me aparece eso, error, pero no me está mostrando el elemento. Bueno, no me está mostrando un string. Si yo hago un console log de este error, perdón, ERR, grabo, recargo, van a ver que aquí dice error de sintaxis, unexpected token n, bla bla bla, not found, is not valid JSON. Ahora, yo puedo tomar este error y ponerle .message, creo que sí es así, error.message, recargo y ahí está. Tengo ya este error, unexpected token n. Ok. Si yo vengo y le quito estado, grabo los cambios, vuelvo aquí, recargo, ya no me dispara ningún tipo de error. Y eso está bien. Hasta aquí todo funciona bien, todo funciona a la perfección. Ahora, ¿cómo pinto la información de dicho Pokémon? Bueno, si nosotros vemos aquí, podría yo colocarle
No habilidades, porque no me interesa eso. Formas, no, yo creo que no. Me interesa, por ejemplo, el name. Me interesa, por ejemplo, la imagen. Y, por ejemplo, creo que nada más. Podríamos sacar, por ejemplo, el ID, el name. Podríamos sacar, en este caso, el sprite. Las especies, pero esto es otro URL, entonces tendríamos que encadenarlo. No es como que me interese hacer esto. Habilidades. No. Bueno, ahorita vemos qué más sacamos. Podríamos venir aquí y en lugar de poner este div así, vamos a lanzar un fragment. Ahora, dentro de este fragment, lo que voy a hacer es que voy a entrar con este Pokémon y para ello abro y cierro llaves. Bueno, primero vamos a poner aquí un H3 o un H5, por ejemplo, que es más pequeño, y aquí le vamos a decir Pokémon.id. ¿Por qué ID? Bueno, porque así se llama esta propiedad de aquí. Ahora, además de este ID, vamos a darle guión y vamos a ponerle Pokémon.name. ¿Por qué name? Porque de este Pokémon, que es el estado, vamos a sacar este nombre. Ya tenemos el ID guión el nombre. Y aquí vamos a ponerle, por ejemplo, vamos a ponerle aquí arriba una IMG, que es la imagen propiamente. Y esta IMG, en lugar del source mandárselo así, vamos a mandárselo aquí. Y el alt vamos a pasárselo igual. Pokémon.name. ¿Ok? El alt va a ser un name. Y para el src vamos a ponerle Pokémon. Y si vemos la parte de los sprites, sabemos que tenemos que entrar primero Pokémon.sprites. Ahora, si yo abro esto, vamos a ver que tenemos varias de estas. Tenemos versiones de videojuegos, por ejemplo. Tenemos... ¿Qué otra cosa tenemos aquí? Bueno, por ejemplo, tenemos estos sprites que son de espaldas, shiny, de frente y de frente shiny, ¿ok? Y si yo doy control clic, aquí aparecen ya estas imágenes que son PNG, ¿ok? Vamos aquí, por ejemplo, front default. Entonces, copio este sprite aquí y le pongo punto front default. Grabo los cambios, vuelvo a mi aplicación y ahí está. Pokémon tal dito. Ok, hasta aquí todo bien. Ahora, imaginemos que nosotros queremos, por ejemplo, podemos saber, miren, tenemos otros tipos que podemos ver. Miren, por ejemplo, este está bastante bien. Oficial-artwork. ¿Ok? Entonces, en lugar de poner front default, hay que entrar a .other. .other. A ver. DreamWorld, por ejemplo, o a ver. Miren, este es un modelo 3D. Este se ve bien. Home. Entonces, other.home. Y este de front default. .front default. Grabo los cambios, vuelvo aquí. Y aquí tenemos esta imagen. Ahora, ¿la queremos más pequeña o de un tamaño en específico? Puedo decirle width igual a 40. Grabo los cambios, vuelvo aquí. Se ve muy chiquita, entonces 150. Grabo, vuelvo. 250. Grabo, vuelvo. Y bueno, 250 ya se ve menos mal. Ahí tenemos. Y ahora, por ejemplo, ¿qué más podemos hacer?
Podemos colocar aquí un div y vamos a centrar esta información. ¿Cómo lo centramos? Bueno, así como ya sabíamos importar hojas de estilo, podemos ponerle Pokemon.css, enter, y aquí para jalar esta hoja de estilos, bueno, import, abro y cierro, punto barra, Pokemon.css, grabo los cambios y aquí vamos a seleccionar un div y este div vamos a jalarlo con el text align center. Grabo los cambios, vuelvo aquí, se centran todos los divs y ojo, esto es algo que no debería ocurrir. Esto debería aplicarse solamente para este div en específico. Ahora, imaginemos que yo en lugar de un div le digo que esto tiene que llamarse container, .container. Y esto es una clase. Si yo vuelvo aquí y paso desde Pokémon a este div una clase igual a container, grabo, vuelvo, se centra. Pero aquí me está marcando un error. Realmente es un warning, pero bueno, me dice que la propiedad clase debe ser cambiada o reemplazada por class name. ¿Esto por qué? En lugar de class se utiliza class name porque recuerden que dentro de React, class es una forma de definir clases de programación orientada a objetos. En este caso, mi clase, esto es programación orientada a objetos dentro de JavaScript. Como esto es un archivo de JavaScript, finalmente, se recomienda que se utilice className en lugar de class para que no exista esa dualidad a la hora de interpretar el código. Y cuando yo vuelvo y recargo esto, simplemente ya ese error debe desaparecer. Ahora, vamos a recargar aquí. Dice que la propiedad, en este caso, other, no viene definida. Y para yo poder cambiar esto, simplemente vamos a decirle signo de interrogación, porque este signo de interrogación va a decir carga lo siguiente si esto viene como si no viene como undefined, si no, no cargues nada. Puedo venir, recargar y esto en un principio debería funcionar. Y más bien vamos un punto atrás porque Pokemon.sprites es lo que tiene que existir porque si no existen estos sprites, nada de esto va a existir. Entonces, coloco esta interrogación, grabo los cambios, vuelvo aquí y fíjense, ya cargó. Recargo y aquí está ya la imagen sin ningún problema. Ahora, estos console log de aquí, este console log data lo elimino y este console log error también. Ahora, quiero que vean lo siguiente, porque estos Pokémon yo los puedo venir y si le cambio el número por 1, dice Bulbasaur y aquí está bien. Yo lo que puedo hacer es obtener aquí, con una funcioncita, un número de forma aleatoria. Y para hacer eso, yo puedo venir y vamos a definir aquí otra función. Ahora, como es una función independiente a esto y esto es propio de JavaScript, no es de React, puedo definirla aquí arriba. Por ejemplo, constante get random Pokémon. Y con esto voy a generar una función. Esta función va a retornar un resultado que es un ID. Y este ID vamos a generarlo de la siguiente forma. Const ID igual a mat.flur para que redondee alguna expresión a un número entero. Y vamos a hacer lo siguiente. mat.random, esto me va a generar un número aleatorio, pero si yo lo quiero, por ejemplo, entre números aleatorios entre el 0 y el 500, por ejemplo, hay que multiplicarlo por eso, mat.random por, y por ejemplo, el límite, que es 500. ¿Cuántos Pokémon hay hoy día? No sé, pero deben ser más de 500. Entonces vamos a dejarlo entre 500. Ahora, yo puedo grabar esto y ahora puedo venir e imprimir en consola, antes de otra cosa,
el get random Pokémon y abro y cierro paréntesis. Esto simplemente para generarlo y fíjense, aquí está 395, recargo y aquí debe aparecer 377, 459. Ahora, van a notar aquí que esto se ejecuta dos veces. Esto es porque si vamos al app, al main.jsx, nosotros estamos utilizando este strict mode y este strict mode renderiza dos veces los componentes. Entonces yo puedo venir y si quito ese strict mode ya solo se renderiza una vez, ¿ok? Solo se ejecutan los efectos una vez. Ahora, ya vi que puedo obtener números aleatorios. Lo que voy a hacer es tener el random Pokémon igual a getRandomPokémon y este valor se lo voy a concatenar a esto, Pokémon más random Pokémon. Es importante que dejen esta última slash y listo. Con esto yo el fetch lo voy a lanzar a un Pokémon de forma aleatoria y fíjense, aquí ya tengo el nombre del Pokémon, ahora sí que su ID. Y aquí directamente, si yo recargo la página, voy a tener un Pokémon aleatorio. Vuelvo a recargar y aquí está, un Pokémon de forma aleatoria. Todo funciona aquí de forma completamente random. ¿Y qué otra cosa podríamos hacer? Pues directamente, de momento, creo que es todo lo que vamos a hacerle a esta aplicación, a esta pequeña aplicación. Ya puedo cerrar el CSS, el main. Y ahora, ¿cómo optimizo esto? Bueno, es muy fácil. Yo puedo retornar todo así, pero realmente lo que yo tendría que retornar es simplemente esta operación. Nada de todo esto. En las arrow functions, algo muy interesante es que si yo en lugar de enviar este par de llaves, mando tal cual, esto es como si esto fuera un return. ¿Okay? Va a retornar este valor. Grabo los cambios, vuelvo aquí, recargo y fíjense que la aplicación sigue funcionando a la perfección. No tiene problema alguno. ¿Okay? Entonces, pues bueno, con esto nosotros podemos decir que esta es una pequeña función válida. Ahora, como pueden ver, esto ya creció en código. Esto es lo que les digo. Definitivamente esto de repente aumenta porque sí, pues está un poquito complicado. ¿Qué es lo que podemos hacer aquí? Bueno, tenemos nuestra carpeta de hooks. ¿Qué pasa si yo genero un nuevo hook que sea usePokemon.js? Vamos a exportar usePokemon y vamos a decirle que esto es una arrow function, ¿ok? Export const usePokemon. Ahí está. Vamos a cortar todo este código y lo pego de este lado. Ahora, yo con esto ya sé que esto es mi hook. ¿Qué es lo que yo necesito por este lado? Por este lado lo único que yo necesito es el Pokémon. Entonces, lo que voy a retornar aquí, return Pokémon. Grabo los cambios y con esto yo ya puedo venir y pedir ese Pokémon así. Const, abro y cierro llaves. Pokémon igual a usePokemon. Ejecuto esto, grabo los cambios, vuelvo aquí y fíjense, aquí va a reventar todo, pero no revienta solo porque quiera. Para empezar, aquí me dice que useState no está definido de este lado, que es donde lo ocupo. Entonces, estas dos importaciones del SweetAlert y del useEffect hay que llevárnoslas porque aquí es donde realmente se utilizan. Grabo los cambios, aquí está useEffect, swall, que son librerías que voy a utilizar aquí. Aquí está el swall y aquí está el useState y el useEffect. Vuelvo, recargo y fíjense, aquí dice getRandomPokemon is not defined. ¿Okay? GetRandomPokemon es la función que yo me generé aquí. Sin embargo, quiero que vean algo. Esta función me puede servir a mí para obtener números aleatorios. Entonces, yo puedo, en lugar de mandarlo así, puedo pedirlo directamente como una función auxiliar. Estas funciones auxiliares se conocen como helpers.
porque son funciones que no usan React, ¿ok? No dependen del uso de React para existir y funcionar. Simplemente son funciones de JavaScript que podemos utilizar. Ahora, puedo cortarla y si yo en SRC creo una nueva carpeta, esa va a ser helpers. Son nuevamente funciones que no usan React, funciones generales de JavaScript. Aquí yo puedo venir y definir el get random number.js, ¿ok? Y aquí puedo simplemente pegar esto y exportarlo. Ahora, en lugar de poner random Pokémon, vamos a ponerle random number. Y aquí yo puedo pedir aquí un valor para que esto sea todavía más reutilizable. Entonces, para que esto quede muy reutilizable, puedo pedir aquí un value, por ejemplo. Y en lugar de mandar aquí 500, puedo mandar aquí el value, ¿ok? Y por si acaso, bueno, como yo ya sé que el funcionamiento funciona bien en 500, simplemente value igual a 500 para que sea el valor por defecto. Y en caso de que yo quiera solamente números o Pokémones entre el 100, el 0 y el 100 y cacho, pues aquí lo puedo mandar, ¿ok? Aquí le mando simplemente el número final. Ahora, en lugar de usar esto aquí, porque aquí no lo voy a necesitar, vengo al use Pokémon y aquí en lugar de get random Pokémon, vamos a ponerle get random number y nos aseguramos de importarlo, pero de helpers, ¿ok? Esta es nuestra función auxiliar. Grabo, recargo y ahí está. Simplemente ya tenemos un pequeño hook que genera lo que son estos pequeñines de aquí. Ahora, ¿qué es lo siguiente que vamos a hacer con esto? Bueno, lo siguiente que podemos hacer es desplegar esto a un servidor en internet. Y con esto, yo simplemente voy a utilizar un servicio que se llama Netlify, netlify.com, ¿ok? Netlify es completamente gratuito al inicio, tiene varios planes, sí, pero para desplegar aplicaciones pequeñas, portafolios propios y demás, con el plan gratuito es más que suficiente, ¿ok? Podemos utilizar muchos frameworks, podemos utilizar un montón de cosas y bueno, también podemos pagar lo que es ya almacenamiento un poco más profesional, que sea, por ejemplo, protección por password, 1 terabyte, por banco, entre muchas otras cosas, por ejemplo, soporte de email, notificaciones por correo y por Slack. También podemos pagar $100 al mes y bueno, esto es lo que nos ofrecen, o ya para temas empresariales, pero realmente todo esto de aquí son cosas que nosotros no vamos a utilizar, son planes que no vamos a utilizar. Con el gratuito es más que suficiente y podemos iniciar así, start for free. Con esto ustedes van a poder iniciar tal cual y vamos a crearnos una cuenta en Netlify. Una vez que ustedes se la creen, ya van a ser capaces de iniciar sesión y empezar a desplegar lo que son aplicaciones tal cual. Ahora, les voy a enseñar a hacer integraciones directas e integraciones continuas utilizando GitHub, ¿ok? Entonces, vamos a esperar un momento. Esto ya, como yo ya tengo una cuenta, esto ya inicia sesión en automático. Y directamente, ¿cómo es que yo puedo ejecutar esto? Simplemente agrego un sitio y le pongo deploy manually, ¿ok? Despliegue manual. Aquí me dice drag and drop your site. Entonces yo puedo venir aquí y nuevamente para yo desplegar, tengo aquí una terminal corriendo. Puedo detener esta terminal y vamos a escribir yarn espacio build. Con este build yo directamente estoy construyendo mis archivos de producción. Y si yo vengo ahora, van a ver que en React básico abro y se crea una carpeta dist. Esta carpeta dist es
mis distribuibles, mis archivos distribuibles de React. Tal cual, yo ya compilé, entonces lo que voy a hacer es tomo esta carpeta, la arrastro y la suelto aquí. La arrastro y la suelto a Netlify, ¿ok? Y vamos a hacerlo sobre este icono, drop it. Dice uploading, o sea, subiendo, y por favor no refresques. Esto es importante. Cuando esto se termine de subir, en automático te redirecciona. Tú no refresques nada, ¿ok? Ahora, ¿qué podemos hacerle aquí? Como pueden ver, aquí ya dice publicado, pero esta URL ya es global, pero no es como que la que nos gusta. Si le damos en Site Setting, pueden ver que aquí dice cambiar el site name, ¿ok? Y aquí pueden poner un nombre que en mi caso va a ser curso React básico. Enter, y yo ya tengo este nuevo nombre como mi dominio. Si vamos ahora a Site Overview, aquí dice curso React básico y aquí está https cursoreactbásico.netlify. Si le doy clic, aquí tenemos ya abierto nuestra aplicación de React, pero esto ya tiene certificado SSL de seguridad, por lo que toda la información HTTP que se maneje aquí viaja encriptada. ¿Okay? Eso es importante. Todo esto viaja cifrado. Tenemos un dominio en internet. Yo puedo tomar este dominio, compartirlo y distribuirlo. ¿Qué ocurre cuando yo quiero hacer ciertos cambios? Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo, en lugar de querer generar estos paquetes, estoy trabajando en un equipo de trabajo con 3, 4, 5 personas? Y cada quien va resolviendo ciertos módulos, ciertos componentes. Y queremos que cuando lo suban a cierta rama de GitHub, pues eso se pase directamente a producción. Bueno, se puede hacer. ¿Cómo se hace? Directamente voy a venir, voy a Site Settings y hasta el final puedo borrar este sitio. Me pide que copie y pegue lo que es el nombre del sitio. Le doy Delete y ya lo borré. Ahora, si nosotros vamos a github.com, puedo crear aquí muchos repositorios, todos los que ustedes quieran, gratuitos, de forma gratuita, y pueden hacerlo tanto repositorios públicos para que todos puedan entrar y ver el código fuente, como repositorios privados. Eso es lo que a nosotros nos interesa. Si le pongo un nombre del repositorio, yo le puedo poner curso. Vamos a ponerle React básico 2022. ¿Por qué? Porque, bueno, vamos a dejarlo así. La descripción no le vamos a poner nada y el repositorio lo vamos a colocar como privado, porque esto es generalmente lo que ustedes van a hacer. Quieren proteger su código fuente, entonces vamos a dejarlo como privado. Simplemente create repository, no seleccionen nada de aquí. Y aquí yo ya tengo pues prácticamente los comandos para yo generar esto. Ahora, vamos a copiar estos de aquí abajo, estos comanditos de aquí abajo, ¿ok? Clic derecho, copiar, y lo que necesito hacer aquí es que vamos a inicializar un repositorio de Git. Entonces, git init, para crear un repositorio de GitHub, ¿ok? Bueno, de Git. Ahora, git add espacio punto, y esto va a agregar todos mis archivos de GitHub, todos mis archivos de React a lo que es pues directamente al seguimiento. Ahora, git commit -am, y con esto vamos a poder colocar un nombre al commit. Estos mensajes, estos pequeños mensajes son notas de qué hace esa versión, porque vamos a poder después hacer viajes hacia atrás, viajes hacia adelante, crear nuevas ramas, estar haciendo varias cosas, ¿ok? Entonces, con estos mensajes vamos identificando esos cambios. Yo aquí le puedo poner despliegue a producción, enter, y con esto yo ya puedo pegar lo que son estos comandos. Y en automático, la primera vez que ustedes hagan esto,
les va a pedir una confirmación y demás. Ahora, si esto les llega a marcar que Git no está instalado, basta con que busquen Git y tienen que entrar a esta página, Git SCM, perdón. Aquí entran y descargan este software y con eso ya van a tener disponible Git. Tienen que cerrar la terminal una vez que lo instalen, la vuelven a abrir y ya con eso pues ya tienen GitHub, ¿ok? Bueno, Git para despliegues en GitHub. Si yo recargo ahora la página de GitHub, después de haber pegado esos comandos, aquí yo ya tengo el código fuente de mi aplicación. Pero fíjense, aquí faltan archivos, o bueno, faltan carpetas. En mi caso, la carpeta dist, node modules y este yarn error. Eso es gracias al .gitignore. No muevan eso está bien. La carpeta node modules y la carpeta dist se generan en automático cuando nosotros desplegamos en Netlify. Netlify reconstruye esas carpetas, compila nuestro proyecto y lo publica, ¿ok? Todo eso en automático. Ahora, para hacerlo, basta con que yo venga en Add New Site, Import an Exist Project y aquí necesitamos conectarnos con un proveedor. Vamos a usar GitHub, ¿ok? Porque es el proveedor que tengo. Les va a pedir autorización, ustedes le dan autorización y listo. Y aquí simplemente vamos a buscar React, el nombre de su repositorio como le hayan puesto y en mi caso es React Básico 2022. Fíjense que a pesar de ser privado, aquí lo tenemos. Lo seleccionamos, aquí colocamos la rama sobre la que vamos a estar desplegando. Si ustedes trabajan con un Git Flow, con un flujo de Git, van a estar utilizando diversas ramas. Entonces aquí solo seleccionan cuál es la rama que van a desplegar. En mi caso va a ser la de main. En su caso puede que sea main, puede que sea master, pero bueno, aquí la rama que aparezca. Y el base directory no le muevan, simplemente el comando de despliegue es yarn build y el directorio es dist. Deploy site. Y con esto nosotros ya estamos desplegando. Ahora, fíjense que ahora dice main head. Si le doy clic aquí, lo que va a hacer es que primero clona el repositorio, luego reconstruye los node modules utilizando yarn install. Una vez que ya los reconstruyó, esto empieza a generar el build. Aquí ya está el build. De hecho, aquí está. Ejecuta el yarn build para que nosotros, bueno, para que se reconstruya todo esto. Y una vez que esto ya está, despliega la carpeta dist. Como pueden ver, aquí dice site is live y finish. Si yo vengo hasta el principio, me da el botón de preview o puedo venirme y directamente site overview, site settings para cambiarle el nombre y nuevamente curso React básico, lo guardo con ese nuevo nombre y si ahora yo vengo aquí tengo esto, curso React básico Netlify app. Si yo le doy clic, pues aquí yo ya tengo la misma aplicación, pero con una gran diferencia. Si yo ahora hago cualquier cambio aquí y lo subo a esta rama de GitHub, en automático se va a recompilar y se va a publicar en producción. Y si por algún motivo hay un error entre la configuración que no permita compilar el código, esto no va a tumbar el sitio. Esto directamente va a utilizar la última rama que compiló. La última versión que llegó a producción es la que se queda. Si algo falla, esta es la que se queda publicada. Entonces ya te da ahora sí que oportunidad de repararlo y demás para que despliegues. Pero desde este panel tú puedes ver cuál es lo que se está desplegando y bueno, la versión publicada es la que dice Published. Entonces, espero que te haya gustado mucho este pequeño curso introductorio a React. Prácticamente hora y media trabajando con esto, pero bueno, espero que te haya gustado, que te haya servido y que a partir de aquí tú empieces a investigar más sobre React. React es muy complejo, tengo un curso de más de 40 horas
de React por lo complejo que es. Entonces, sí, de que es una tecnología complicada, lo es muy avanzada también. Puedes hacer desde cosas muy simples como un contador, como aplicaciones muy complejas como ERPs, por ejemplo, de forma muy sencilla. Puedes jalar o tomar un template y puedes convertirlo en una aplicación de React, también se puede. Entonces, pues bueno, todo esto ya depende de la imaginación y demás. Es muy bueno React para trabajar y a partir de aquí tú ya sabrás hacia dónde te haces en este mundo tan complejo de esta tecnología. Espero que te haya gustado el curso y nos vemos en más y mejores videitos. Si quieres que profundice en alguna materia, en alguna tecnología, que haga así cursos express así como estos, más seguido, pues dímelo, deja en los comentarios también qué tecnología te gustaría aprender y nos vemos en más y mejores videitos. Chao, chao.